porque soy una mala persona que le sirve a un Dios bueno. Y creo que siendo quien somos, tener al Dios que tenemos es el mayor regalo y más inmerecido que jamás nadie haya podido recibir. Y por eso estoy contento, gozoso, saboreando cada día, cada bendición que el Señor nos da, disfrutando de este culto, de cada minuto, de la compañía de esta iglesia tan preciosa que sobran las palabras, solo decir, esta iglesia preciosa a la que amo tanto. Mis buenos amigos del Sinaí, que veo algunos también, me alegro de corazón de verles. Y con nuestros hermanos también disfrutando, que nuestro hermano Antonio, decir de él, un momento que él ha tenido la discreción de echarse, digamos, a un lado y solamente dirigir un saludo a la iglesia y bajarle, pero decir, sin pamplina ninguna, que el día que venga no falten, porque es de lo bueno que tenemos en Madrid. Digo sin temor a exagerar ni nada por el estilo, que es de lo bueno que tenemos en Madrid ministrando la palabra del Señor. Hoy me ha dado el Señor este privilegio, así que el mayor deseo es en este día, y sé que el suyo también lo es, escuchar la voz de Dios. Pregunto, ¿cuántos necesitan con urgencia que Dios le hable en esta tarde? Pues traigo una palabra que no es halagüeña. El mensaje es fuerte, digamos, pero es de Dios. ¿Cuántos lo reciben en esta tarde? Apocalipsis, capítulo 3. En el verso 14 en adelante. Apocalipsis, capítulo 3, verso 14 en adelante, dice la palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hermanos, la palabra de Dios es poderosa. Tiene poder y ministra por sí sola. Yo digo en esta tarde a Dios la gloria por su palabra. Su palabra es santa. Su palabra es verdadera. Su palabra es eficaz. Y a ver cuántos están de acuerdo. Su palabra siempre nos hace bien. Hemos leído hasta el verso 19 y dejamos el 20 como envuelto como un regalo para el final. Como ven, hermanos, empieza de la misma manera que empiezan los otros 6 mensajes. Los 7 mensajes son diferentes porque las 7 iglesias tienen necesidades diferentes. Son 7 mensajes a 7 iglesias en diferentes situaciones. Por eso cada mensaje tiene una línea y cada mensaje cubre unas necesidades. Pero si se dan cuenta, hay algo que al pie de cada mensaje le repite a todas las iglesias. Porque de alguna manera el Señor nos está haciendo ver que aunque son 7 mensajes cubriendo 7 necesidades diferentes a 7 iglesias distintas,
Hay cosas que no pueden prescindir en ninguna de las iglesias y en todas tiene que ser dicho. Y para comenzar, a todas les empieza diciendo: escribe al ángel de la iglesia. De eso no le exime a ninguna. Todas empiezan diciendo: escribe al ángel de la iglesia. Es decir, escribe al pastor de la iglesia. No le habla a la iglesia para que le hable al pastor. Le habla al pastor para que se dirija a la iglesia. Cuando hablamos de tema eclesial, no estoy hablando del tema personal de Dios con su vida, donde cada oveja oye y reconoce la voz de Dios. En nuestra vida personal con Dios, en nuestro altar personal con Dios, cada uno debe oír y distinguir la voz del Señor. El Señor dijo: mis ovejas oyen mi voz. Pero en asuntos de iglesia, el Señor se dirige primero al ángel de la iglesia. Por eso, en el principio de la visión de Juan, el Señor aparece con 7 estrellas en su diestra, que son los 7 pastores de las 7 iglesias. Luego entonces nos está recordando el Señor que en las iglesias Dios ha establecido una jerarquía y unas autoridades espirituales. No las ha establecido el hombre. No ha sido la dirección de España. No ha sido nuestro hermano Pelón, profeta, presidente de la obra, que Dios le bendiga grandemente. No han sido ellos. Ha sido el propio Dios. Y empieza todas diciendo: me dirijo al ángel de la iglesia. Ahora bien, que el ángel de la iglesia sepa distinguir más o menos la voz del Señor es problema de él y a él le tomará cuentas. Pero nos guste o no nos guste. Nos guste o no nos guste, Dios ha establecido orden, jerarquía y autoridad en medio de las iglesias. Y quien no se deja ministrar nunca llegará a nada. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13 dice: sométase toda persona. Toda persona. Toda persona no excluye a nadie. No dice sométase los que menos conocimiento tienen. No dice sométase los recién bautizados. Sométanse los jóvenes. Dice sométase toda persona. ¿A qué? A las autoridades establecidas, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios fueron establecidas. De modo que quien se pone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten, dice, acarrean condenación para sí mismos. Aun teniendo a Saúl a la cabeza. Aun teniendo a Saúl a la cabeza. Un hombre que ya saben cómo terminó. Atormentado por demonios. Consultando brujas y suicidándose. Aun teniendo a un Saúl como ese, el que es un David de verdad nunca se revela. El que es un verdadero David, el que es un verdadero ungido, el que es verdaderamente una persona conforme al corazón de Dios, nunca hará esfuerzos en eliminar a Saúl. Porque el que conoce a Dios sabe que a los Saúles los quita Dios. ¿Por qué? Porque en el momento que te esfuerces en quitar a Saúl, te habrás convertido en un Absalón. Por eso cuando lo tiene a mano y su amigo le dice: mira, escucha, déjame que lo mate, que te lo ha entregado Dios, te lo ha puesto en las manos. Y miren si es fuerte, hermanos. David ya sabe que es el próximo rey, que no es un sueño personal de Saúl, perdón, de David, ni de la familia de David, ni que su abuela de David le haya dicho: tú eres el mejor, su abuela, vas a ser el rey, que no. Dios le ha dicho: David, eres el próximo rey. Dios ya le ha dicho: Saúl ya no, tú eres el próximo. Y con el aval del propio Dios para ser el próximo rey, se encuentra Saúl durmiendo, roncando ahí a pata suelta. Y el que va con él le dice: mira, David, déjame que lo mate porque te lo ha puesto Dios, ¿no ves que tú eres el próximo? Colabora con el plan divino, quita a este Saúl seco, caducao, sin unción, que tú eres el próximo. Él se queda mirando, lo ve indefenso.
Y dice, matar a un rey indefenso no es el estilo de un hombre conforme al corazón de Dios. Se queda mirándolo y dice, acelerar los procesos para sentarme en un trono no es el estilo de un hombre conforme al corazón de Dios. Mira, te digo algo, si Dios en su día lo puso, que Jehová lo quite del medio, pero no seré yo quien lo mate. ¡Aleluya! Hay quien siempre está hablando de los males de Saúl sin darse cuenta que le ha entrado el espíritu de Absalón. Nunca se deja ministrar, no se deja enseñar, no se deja corregir, no se deja disciplinar. Parece que son los que mejor llevan la iglesia desde su lugar, aunque nunca hacen nada por ella. Pero señores, el estilo de Dios es, escribe al ángel de la iglesia. Aleluya. El estilo de Dios es, libro de los Hechos, hablan los apóstoles y dicen, la cabeza ministerial de la iglesia, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Con esas dos condiciones, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, ya no someten más el tema a debate. Porque no van tanteando a ver qué es lo que gusta, a ver qué es lo que capta la atención de la mayoría. Ellos dicen, lo ha dicho el Espíritu Santo, nosotros lo hemos entendido y lo aplicamos a la iglesia. Ya está. Por eso había tanta firmeza, tanta gloria y tanto crecimiento en la iglesia primitiva. Porque entendían el principio de, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. La iglesia no necesita la democracia. La democracia es un sistema que vale para el mundo. Todo a voto de mayoría. La democracia, el gobierno del pueblo, el gobierno de los habitantes. Eso es en el mundo. La iglesia no. La iglesia no es dictadura tampoco, donde la voluntad de uno los controla a todos. La iglesia no es dictadura. Dios no unge a dictadores. Pero la iglesia tampoco es democrática, donde la voluntad de la mayoría y los deseos del pueblo se imponen por encima de las autoridades que Dios estableció. Y si no le preguntamos a la Biblia, ejemplos bíblicos de qué pasó cuando la democracia, la influencia de la mayoría, se metió en el pueblo de Dios. ¿Me dejan que se los comparta rápidamente? Voluntad de mayoría, democracia entrando a la iglesia, la corriente del populacho. Aarón, Moisés tarda demasiado, haznos dioses que vayan delante de nosotros. No era uno, no era dos, no era la típica familia de tibios que había en la iglesia, no eran los aguijones de la iglesia. Fue la mayoría que dijo, Aarón, Moisés tarda mucho, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Cuando Aarón se debilita y abdica la autoridad que Dios y Moisés le habían dado, haciendo lo que la mayoría quería, el resultado fue un becerro de oro suplantando la imagen del Señor. Segundo ejemplo de la voluntad de la mayoría, de la influencia de la democracia en medio del pueblo de Dios. Se acabó del maná, nos hemos cansado. Queremos carne. Y no era uno ni dos, era una gran mayoría la que lo decía. Queremos carne. Y el propio Dios dice, adelante, van a tener codornices hasta que salga por su nariz. Resultado, una carne que termina en un juicio y mortandad para miles de personas. Democracia entrando en la iglesia. Democracia entrando en el pueblo. Samuel, tus hijos no son como tú, queremos un rey como los demás naciones. Y Dios dice, tranquilo Samuel, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Democracia entrando en el pueblo, una peor aún y más fuerte. ¿Me dejan que se la diga? Peor que la elección de Saúl, peor que el becerro de oro, peor que todas. Dice, Pilato preguntó, ¿a quién quieren? ¿A Jesús o a Barrabás? Dice, y toda la mayoría dijo, queremos a Barrabás. Que nos libre Dios del sistema democrático del mundo, que quiere despertar en el pueblo una mentalidad y una actitud de insumisión, donde la mayoría lleva, controla, gobierna, y que nos ayude Dios a entrar en la dinámica de Él, donde no somos ni dictadura ni democracia, sino teocracia. Dios gobernando a su pueblo, cuando Cristo dice, escribe al ángel de la iglesia. A todas le dice, número uno, escribe al ángel de la iglesia. Dos, a todas le dice, yo conozco tus obras.
A todas se lo dice porque en todas ve Jesús la necesidad de decirlo. Yo conozco tus obras. Las públicas y las privadas. Las conoce Dios. Las que conoce tu familia y las que no conoce tu familia. Las que confiesas y las que no confiesas. Todas, dice el Señor, yo conozco tus obras. ¿Qué nos está hablando? A cada iglesia le dice el Señor del primero al último, conozco tus obras. Y aunque se está dirigiendo a muchos a una iglesia, les habla en términos singular, como si estuviese hablando a uno. Porque la palabra que habla les alcanza a todos, no hace excepciones. Dice, yo conozco tus obras. Nos está recordando algo muy sencillo, muy básico, pero muy glorioso, y que a algunos se les olvida. Es que todavía Jesús supervisa su iglesia. Por eso se muestra el Señor a Éfeso como el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Se han dado cuenta? Anda en medio. Anda en medio de los 7 candeleros de oro. Cuando nos dice que está en el medio, nos está diciendo que Él es el centro de atención. Nos está diciendo que Él es el núcleo de la unidad. Y nos está diciendo que es el eje absoluto de la iglesia. Él está en el medio. Pero cuando nos dice que anda en medio, cuando nos dice que anda, nos está hablando de supervisión. Nos está hablando de un jefe que no solo se sienta en la oficina, sino que también supervisa su empresa para ver que todo se esté haciendo como Él dijo. Nos está diciendo que tenemos un Señor, que tenemos un dueño que se pasea por en medio de su viña. ¿Y para qué se pasea? Se pasea para escudriñar y para ver en lo que el hombre ve y en lo que el hombre no ve. Aleluya. Está paseándose y escudriñando para ver en el ámbito de lo visible y de lo invisible. En el ámbito de las acciones y en el ámbito de las intenciones. Aleluya. En el ámbito de las conversaciones públicas y de las conversaciones privadas. En el ámbito de las administraciones públicas y de las administraciones subterráneas, que también existen. En todo ámbito está Él mirando, supervisando su iglesia para ver que todo se haga conforme a su agrado. Esto es bendición para unos y amenaza para otros. Dios supervisa su iglesia. Él supervisa su iglesia. Él dice, yo conozco tus obras. Es decir, Él sabe con qué espíritu hacemos lo que hacemos. Él sabe con qué intenciones hacemos lo que hacemos. Él sabe con qué entrañas digo lo que digo. Y a Él es imposible engañarle. Igual que un pez en una pecera redonda, sin adornos. ¿Dónde se va a esconder de ti? En una pecera redonda, sin adornos, sin nada. Nada más que la pecera, el agua y el pez. ¿Dónde se puede esconder ese pez de ti? Por mucho que se mueva. ¿Y dónde se puede esconder el hombre que el Señor no le escudriñe y no le vea y no le descubra? Dios sabe cuándo hago las cosas con un corazón sano y noble. Y cuándo no, también lo sabe. Dios sabe cuándo hago las cosas para bendecir. Y Dios sabe también cuándo hago las cosas para hacerme un nombre. Dios sabe a la perfección cuándo hago las cosas para servir y amar a mis hermanos y cuándo hago las cosas para desplazar a otros. Dios lo sabe. Y nos recuerda que conoce nuestras obras, que Él se pasea en medio de su iglesia supervisando todo lo que hacemos y lo que decimos, porque a Él nada se le escapa. Aleluya. A Él nada se le escapa. Dice Jeroboam, un rey en desorden, un rey en pecado, un rey en corrupción. Necesito que Dios me hable. Y tengo que consultar al profeta Ahías. Dice, pero tengo un problema. Necesito que no se dé cuenta que mi mujer es mi mujer cuando vaya a consultarle. Y le coge y le dice, mujer, disfrázate que nadie te reconozca. Tú pasas desapercibida y vete a la casa del profeta Ahías. Disfrázate de otra mujer. Consúltale a ver qué dice Dios sobre este y este asunto, que quiero yo saber algo.
Y me imagino a Dios mirándole desde el cielo y diciéndole: hace tiempo que sabes lo que quiero y no lo haces. Claro. Y a Dios no le gusta que se le consulte por curiosidad. A Dios se le consulta por un deseo de obedecerle y agradarle. Por eso Dios, viendo el corazón de Jeroboam, que le dice a su mujer: disfrázate, ponte como si fueras otra y vete donde Ahías, que está viejo ya. Y le consulta, ya verás cómo no se da cuenta. Y especifica la Biblia, dice que el profeta Ahías era viejecico, ya dice, y sus ojos se habían oscurecido a causa de la vejez. Apenas ya podía ver. La mujer del rey sale del palacio y pasa por la ciudad. Nadie la para por la calle porque no la identifican con la reina. Se ha disfrazado tan bien que nadie la para por la calle. Nadie dice: ahí está la reina. Qué bien se ha disfrazado la mujer de Jeroboam, que sale y desde el palacio hasta la casa del profeta nadie la detecta. Y cuando va a entrar a la casa, hermanos, así lo dice la palabra, todavía no ha entrado en la puerta. Cuando va por el umbral se dirige a ella el profeta, que está ciego y viejo, y la habla sentado desde la casa y la dice: pasa, pasa, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? Si al profeta Ahías no se le podía engañar, ¿cómo vamos a engañar al Espíritu Santo que está en medio de su iglesia? Oigan, esto puede ser bendición o amenaza. Él conoce las entrañas de su iglesia. Él conoce con qué intención se hace lo que se hace. Él conoce toda conversación secreta. Él conoce toda maquinación oculta. Él conoce todo movimiento que nadie conoce. Y como no haya sinceridad, Dios descubre lo que tenga que descubrir. Por eso Ananías y Zafira tienen que caer muertos delante del apóstol de Dios. ¿Por qué? Tanta gravedad tiene que por haber vendido el piso en 60.000 se han quedado 20.000 y han dado 40. Tanto malo tiene, Señor. No, eso no es el problema. Si el entregarlo todo no fue un mandato ni de Dios ni de los apóstoles, fue un voto de amor de la propia iglesia. Luego entonces eso no era obligatorio. Ni Dios ni los apóstoles despojaron al pueblo de todo. Tienes que vender todo lo que tienes. Lo que pasa es que el fruto del amor era tan latente que dice: ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, y lo entregaban todo. Luego entonces el pecado no está en que cogieran una parte y fuesen sinceros diciendo: mira, lo hemos vendido en tanto, entregamos tanto y este otro tanto para nosotros. Sería menos entregado que los demás, pero pecado tampoco sería. ¿Dónde está el problema? Por eso el mismo Pedro le dice: Ananías, retenida te quedaba a ti y vendida aún estaba en tu poder. ¿Qué le está diciendo? Lo tuyo es tuyo. Era tuyo. Tenías libertad para haber entregado lo que tú sintieras. Pero ¿dónde está el mal de Ananías y Zafira? Dice: ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? ¿Dónde estaba el problema? El problema no estaba en coger cierta cantidad de dinero, estaba en mentir, haciendo ver que daban todo cuando no daban todo. El problema ¿dónde estaba? En la apariencia, en la falta de transparencia. Y Dios demanda transparencia de su iglesia. ¿Hasta qué punto? Que permite que el matrimonio caiga muerto a los pies del apóstol para que todo el pueblo viese que el Señor conoce nuestras obras. Para que a nadie se le pasase por alto que Él supervisa su iglesia, que Él supervisa su empresa, para que todo se haga bien delante de Él. Porque de nosotros nos puedes engañar, hasta el más experto le puedes engañar, hasta el que más mundo tenga, hasta el que más sabe, hasta el más inteligente se le puede engañar. Pero la palabra del Señor dice de sí misma que todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay cosa que no sea manifiesta en la presencia de Dios. Por eso tengo que decirte en este día: si hay algo que te molesta y te hace mal en tu vida, quítatelo ya. No pierdas tiempo escondiéndote, porque cuando Moisés esconde el cadáver que ha hecho, tarde o temprano sale. Pero cuando Moisés muere, Dios esconde su cadáver y nadie lo encuentra. ¿Por qué? Porque cuando uno esconde los males que tiene, al final terminan siendo descubiertos. Pero cuando uno se descubre delante de Dios, Dios lo cubre con su gracia y nadie puede venir para desenterrarlos. Pero no te olvides que Él ha dado un aviso. Ha dicho: ten siempre presente cuando te ven y cuando no te ven, cuando te disciplinan y cuando no te disciplinan, cuando lo que haces tiene consecuencias y cuando parece que no las tiene. Recuerda esto: yo conozco tus obras. A cada iglesia le dice, escribe al ángel de la iglesia, a cada iglesia le dice: yo conozco tus obras. Y cuando ya se dirige a la Odisea, aquí entramos al mensaje.
Dice, conozco tus obras, no eres frío ni caliente. No eres frío, dice el Señor, ni caliente. En los primeros años de cristianismo habían dos estirpes. Había dos clases de personas. Había dos razas. Había dos naturalezas. Eran los fríos, los que estaban en contra de Dios y de su evangelio, los que no se rendían a Jesús, y estaban los que estaban en el calor del fuego de su palabra y de su espíritu. Los que estaban siempre calentados en el fuego de Dios. Estos eran los que amaban, obedecían a Dios y le servían apasionadamente. Solo había esas dos clases. Allá por el 90 después de Cristo se descubre una especie de clase muy difícil de clasificar. Dice el Señor, no eres frío ni caliente. Nace una tercera especie y son los tibios. ¿Y hasta qué punto le preocupa a Jesús el emerger de esta nueva clase tan extraña que dice, ojalá, Dios mío, el propio Dios, el propio Cristo diciendo, ojalá, ojalá qué, Señor, ojalá fueses frío o caliente, ojalá estuvieses aquí o allí, ojalá fueses amigo o enemigo, pero definido. Ojalá, dice, fueses frío o caliente. ¿Saben que de tantas buenas cosas que tenía la Odisea, una de las cosas que no tenía era manantiales de agua? Y como la Odisea no tenía manantiales propios de agua, la Odisea tenía que exportar el agua, tenía que importarla, tenía que traerla de otras ciudades. Entonces, ¿qué tenía? La Odisea tenía dos acueductos. Un acueducto que le traía agua templada desde Hierápolis, de los manantiales de Hierápolis. Ahí venía el agua caliente. Y de Colosas, del manantial de Colosas, había otro acueducto que llegaba hasta la Odisea y le traía el agua fría. Dos acueductos con dos temperaturas de agua cada una para su utilidad, para su fin. Cuando en invierno necesitaban agua caliente, de Hierápolis venía el agua caliente. Cuando en verano necesitaban agua fría para refrescarse, desde Colosas venía otro acueducto con agua fría. Y está diciendo el Señor a la Odisea que conoce bien ese asunto. ¿Te has dado cuenta, la Odisea? Porque históricamente está demostrado que pasaba. Había épocas del año donde, como los acueductos no podían mantener la temperatura del agua, el agua de Hierápolis que esperaban caliente venía templada. Pero el agua fría que esperaban de Colosas para refrescarse en verano se calentaba en el camino y venía templada, tibia. Está diciendo el Señor, ¿te has dado cuenta cuando en un invierno necesitas agua fría y que te llegue tibia? ¿Te has dado cuenta, la Odisea, cuando en verano necesitas agua fría pero te llega templada? Así me siento yo contigo, la Odisea. No encuentro en ti ninguna utilidad, ni frío ni caliente, ni para el verano ni para el invierno. Para ninguna utilidad, hasta el punto que dice, ojalá fueses frío o caliente. ¿Qué está diciendo el Señor? Está diciendo, número uno, que no encuentra ninguna utilidad en el tibio. En Faraón encontró una utilidad. Dice, para esto te he levantado, para mostrar en ti mi poder. A Nabucodonosor encontró en él una utilidad. Dice, te he levantado como cetro de mi ira. Y lo usa para castigar al pueblo. En el propio Goliat encontró una utilidad. Le utilizó para descubrir al David que él había ungido. ¿Se dan cuenta? Pero en el tibio, Jesús no encuentra ninguna utilidad. Hasta el punto que llega a decir que ojalá el tibio se definiese y fuese una cosa o la otra, porque hay más esperanza para un inconverso definido que para un tibio. Hay más esperanza para un inconverso definido.
Hay más esperanza para un enemigo llamado Saulo, que persigue cristianos, que consiente en la muerte de Esteban, que respira amenazas y blasfemias. Dice él: yo había sido blasfemo e injuriador, pero como es definido en lo que cree, como sabe vivir por sus convicciones, el Señor dice: darle tiempo, que llegará el momento que yo lo derribe por tierra, que yo le toque, que yo le transforme, y el que ahora es un fariseo, perseguidor y enemigo, va a ser un apóstol que va a llevar las marcas de Jesucristo. ¿Por qué? Porque aunque era lo que era, pero era definido, está diciendo el Señor. Mi problema no son los Saulos que defienden su calidad de inconverso, porque yo los puedo tratar, al frío lo puedo calentar, al duro lo puedo quebrantar, puedo tratar con él. El mayor problema de Dios son los tibios que creen que son, pero no son, los que no se definen, los que tienen un pie en cada lugar. La tierra más difícil para Dios. Porque para Saulo aún hay esperanza, lo puede Dios derribar y lo puede cambiar. Pero mientras el tibio permanece en su tibieza, no se define. No se define. Por momentos habla con un lenguaje, por otros momentos con otro. Según la situación le demande, puede ser una cosa o puede ser la otra. ¿Cuál es el mayor problema del tibio? Es que el frío es frío porque nunca estuvo en contacto con el fuego. Y el contacto con el fuego le puede cambiar. Pero ¿cuál es el problema del tibio? El problema del tibio es que sí tuvo contacto con el fuego, pero se ha puesto a una distancia prudencial donde el fuego no le caliente demasiado. El problema del tibio es que conoció el fuego, pero ha buscado un punto medio de falsa seguridad. ¿Qué seguridad busca el tibio? El tibio busca esta seguridad. Es que aquí se muere de frío, en el mundo, pero aquí el fuego de Dios te transforma. El tibio dice: voy a encontrar un sitio donde ni el mundo me destruya ni Dios me transforme. El punto medio de comodidad donde el tibio quiere vivir es en un punto donde ni el frío del mundo lo congela ni el fuego de Dios lo transforma. Pero ¿saben? No hay término medio, es un engaño de Satanás, eso no existe. O el mundo te destruye o Dios te transforma. Porque en estado de tibieza no se puede estar siempre. O Dios te transforma o el mundo te destruye. No hay tres reinos, hay dos. O la potestad de las tinieblas o el reino del amado Hijo de Dios. Hay que estar en uno de los dos. En los dos a la vez no se puede estar. Y un reino neutro no lo hay. Gobierno propio del hombre no lo hay. Precisamente, Satanás ha conseguido tejer el engaño de que cuando el hombre se cree que se gobierna a sí mismo, entonces le está gobernando Satanás. Por eso tengo que decir que no hay un gobierno intermedio. No hay un reino intermedio. No hay un gobierno propio donde el hombre se autogobierna a Dios, al hombre, o le gobierna a Dios o le gobierna el enemigo. Cuando el hombre cree que se está gobernando a sí mismo, entonces las cuerdas de la marioneta las está mostrando el enemigo. Por eso la promesa del Edén, Satanás nunca le dijo, la serpiente nunca le dijo a Eva: te gobernaré yo. Le dijo: serás tú como Dios. Y si uno le pregunta al enemigo: ¿por qué no le dices que tú le vas a gobernar al entrar en el pecado? Te dice: porque de mí no va a querer, pero si le hago creer que ella se va a gobernar sola, que es su propio Dios, mientras creen que se gobiernan solos, yo muevo las cuerdas de la marioneta y los estoy gobernando. El engaño de mucha gente es que creen que existe un punto medio donde ni el mundo te destruye ni Dios te transforma, donde ni el frío del mundo te congela ni el fuego de Dios te quema, te abrasa y te transforma y revoluciona tu vida. Señores, ese punto no existe, es una ilusión y una imaginación temporal. ¿Por qué digo esto? Porque el tibio no es una realidad. Existe, sí, existe, pero no es un estado para siempre. El tibio tiene que vivir un tiempo en tibieza hasta que se defina, porque si no se define, el Señor dice: te vomitaré de mi boca. Y yo creo, hermanos, que cuando el Señor dice te vomitaré de mi boca, está hablando de expulsión del cuerpo. Creo que cuando Jesús dice te vomitaré de mi boca, está diciendo perderás toda conexión conmigo. Luego entonces, cuando uno quiere estar en un punto medio donde ni el mundo me destruye ni Dios de otra forma, al final el Dios lo entrega al propio mundo diciendo: si no quieres ser frío ni caliente, al final terminará siendo frío. Pero la tibieza no es para siempre.
La tibieza y el tibio tienen fecha de caducidad. El Señor avisa. ¿De qué avisa? Pues de que al final habrá un día donde la cabeza y el cuerpo se junten. Cristo viene. Y cuando la cabeza y el cuerpo se juntan, entonces los tibios serán vomitados de su boca. Santo es el nombre del Señor. Por eso el Señor está avisando y está diciendo: no, la gracia no presenta a un Dios incapaz de enfadarse y tolerante a todo. Señores, no. A Jesús hay que tomarle muy en serio. Hay que honrar al Hijo y amarle por encima de todas las cosas. Por eso Dios demanda que su pueblo se defina. Dios demanda que los que han oído su palabra se definan. Dios demanda que los que tienen conocimiento de Él se definan y dejen de buscar el punto medio donde no son congelados ni abrasados. Señores, este camino es un camino de radicalidad. Este camino es un camino de autenticidad. Aquí hay que ir a por todas. El Evangelio es radicalidad. El tibio quiere buscar el punto medio de comodidad y seguridad, donde el mundo no le destruye, pero Dios tampoco le revoluciona ni le transforma. Claro. El problema es que los que hacen eso están viviendo lo que aquel escritor llamaba un evangelio de $3. ¿Y qué valen $3? Muchos de ustedes han estado en América, lo saben. El tibio que busca el punto intermedio está viviendo un evangelio de $3. ¿A qué se refería este hombre? Este hombre escribió y dijo: algunos dicen, quisiera comprar $3 de Dios, por favor. Y uno le pregunta, ¿cómo son $3 de Dios? Entonces, esta persona responde: no quiero tanto de Él como que haga perturbar mi alma, explotar mi alma o trastornar mi sueño. Quiero la cantidad suficiente que sea como un vaso de leche o como una siesta bajo el sol. No quiero tanto de Él que me obligue a amar a mis enemigos. Quiero éxtasis, pero no transformación. Este tipo de cliente dice: quiero el calor del vientre, pero no el nuevo nacimiento. Quiero medio kilogramo de lo eterno en una bolsa de papel. Me gustaría comprar $3 de Dios. Esa es la filosofía del tibio. El tibio viene al trono de la gracia para comprar $3 de Dios. La cantidad suficiente para tener calmada la conciencia y no tener miedo al infierno. La cantidad suficiente para tener la paz, para huir de la ansiedad, para huir de los problemas del mundo, para huir del malestar. Pero que no sea tanto como para hacerme entregarlo todo. Que no sea tanto como para entregarme a la oración, al ayuno, a la vigilia. Que no sea una cantidad tan violenta como para hacerme perdonar a mis ofensores y amarles intensamente con el amor de Dios. Que no sea tanto como para servir a los demás y dejar mi orgullo. Que no sea tanto como para dejar mi materialismo y vivir entregado únicamente para Dios. Quiero medio kilogramo de lo eterno en una bolsa de papel. Quiero $3 de Dios. Quiero quedarme en esta zona de seguridad. Pero tengo que decir, en esta tarde Dios está inquietando a alguien para decirle: tú bien sabes que este monte no es el lugar de reposo. Hay que levantarse, hay que cruzar el Jordán y caminar a la tierra prometida, porque tú sabes que Dios tiene mucho más para ti de lo que estás viviendo. Dios tiene mucho más para ti de lo que estás experimentando. Hay alguien aquí a quien Dios le está diciendo: tú sabes lo que te demando hace años, tú sabes lo que te demando hace mucho tiempo. Por eso te estoy exigiendo, estoy despertando tu conciencia para que te levantes a una vida de mayor realidad y le digas: Señor, voy a abandonar la comodidad. Señor, voy a abandonar las medias tintas. Señor, voy a salir de ese punto de comodidad. No quiero $3, quiero vivir la gloria de Dios con intensidad. Dice: porque tú dices: soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. De ninguna cosa tengo necesidad. ¿Cuál es el lenguaje que define al tibio? Al tibio le define la satisfacción personal. El vivir a gusto como está y no sentir deseos de cambiar, ni de crecer, ni de más de Dios. Escuchen, que tibio no es necesariamente el que viene al culto y luego se va de juerga.
Que a veces cuando hablamos de tibio, hablamos de gente que se congrega, que se bautiza y luego vive en pecados públicos y escandalosos. Que ese no solo es el tibio. Que no solo es el que se dice cristiano y luego estafa, miente, roba, anda en valentías, en ruinas. Que no, que ese no es el tibio solamente. Al tibio no le caracteriza la grandeza de sus pecados. Al tibio le caracteriza precisamente la mediocridad de su fe. El quedarse en medio y decir, tengo lo que necesito, ya está. Y para sentirse así de cómodo la Odisea, ¿qué necesita? La Odisea necesita pensar que tiene salvación, que está bien como está. Aún llega a pensar que Dios aprueba su comportamiento. Por eso dice, de ninguna cosa tengo necesidad, si no, no tendría paz. La labor del tibio es llegar a tejer una teología que respalda su forma de vida y llegar a creer que Dios aprueba su tibieza. Porque no hago esto, porque no hago lo otro, porque no soy como aquel, porque vivo bien, porque intento hacer las cosas bien. Y entonces llega a un estado de falsa saciedad. Tengo salud, tengo para comer, tengo gente que me quiere a mi lado, no necesito más. Y cuando Dios mira desde el cielo y dice, ¿no quieres más de mí tampoco? ¿No quieres crecer más? ¿No quieres seguir cogiendo la cruz cada día? ¿No quieres saber en qué te demando servicio? ¿No quieres saber en qué puedes bendecir al mundo? ¿No quieres entregarte más? Tú quieres sentarte para decir, tengo lo que necesito y ya está. Cuidado que te estás convirtiendo en tibio, señores. Las 7 iglesias son un reflejo de 7 estados que puede pasar la iglesia de Jesucristo. Por eso tengo que hablar esta palabra como una advertencia, porque todos nosotros estamos expuestos al peligro de convertirnos en Éfeso, en Laodicea, en Sardis, en cualquiera de las iglesias. Por eso tengo que decir alerta. Hay que sonar las alarmas y decir, a la primera que hay que echar de la iglesia es a la tibieza. Si queremos gloria de Dios, a la primera que hay que desterrar es a la tibieza. A decir, no queremos tejer una teología que nos haga estar tranquilos en la comodidad, llegando a creer que Dios nos respalda. No, porque cuando el tibio se armazona todo su razonamiento diciendo, tengo todo lo que necesito, entonces contesta Dios. Y dice, que dices que eres rico, enriquecido y que no tienes necesidad. Pues yo te digo que eres un desventurado, un pobre, un miserable, un digno de lástima, está diciendo Jesús, ciego y desnudo. ¿Y qué le ofrece? Le ofrece oro, le ofrece ropas, le ofrece colirio. ¿Saben algo? 3 cosas que distinguían a la Odisea. La Odisea era una grande exportadora de lana negra. Había una lana que solo se producía en la Odisea, por eso de muchos lugares externos la compraban. Y exportando lana, la Odisea se hacía más rica. Escuchen esto. Luego, la Odisea tenía tanto poder económico, había una renta per cápita tan grande, que un terremoto la devastó. Devastó toda la Odisea y sin ayuda de Roma, del Estado, del César ni de nadie, con la propia economía de los laodicenses, la ciudad se levantó sola y se reedificó otra vez. A la ciudad que se levantó sola de un terremoto sin ayuda del Estado. A la ciudad que era exportadora de lana negra. Y a una ciudad que era exportadora de colirio. El colirio de la Odisea era famoso y aún médicos de otras ciudades lo recetaban y decían, vete a por colirio de la Odisea, porque había unos minerales en la Odisea que producían un gran colirio. Pues señores, a la millonaria le dice Dios, eres pobre. Necesitas que yo te dé oro refinado en fuego para que seas rico de verdad. A la exportadora de lana le dice, estás desnudo. Necesitas que te dé ropa blanca. Y a la exportadora de colirio le dice, unge tus ojos con colirio, pero con colirio del mío, para que veas. Aleluya. ¿Por qué? Porque en las áreas donde más suficientes nos vemos, estamos llamando la atención de Dios para que en esas áreas nos trate, nos humille, nos rompa. Y cuando uno dice, tengo riqueza, dice Dios, estás pobre. Y uno dice, tengo lana, y Dios dice, estás desnudo, necesitas que yo te dé ropa blanca. Y uno dice, tengo colirio y buena visión, y Dios dice, estás ciego, no te das cuenta. Hasta que yo no te enriquezca, eres pobre y das lástima. Hasta que yo no te vista, estás desnudo y a la intemperie. Hasta que yo no te dé colirio, estás ciego y no ves la realidad. Por eso la voz de alarma es esta: la Odisea, arrepiéntete.
Está diciendo la Odisea, tienes que reaccionar a la realidad. Engañarte no te lleva a ningún sitio, justificarte no te lleva a ningún sitio. Deja de defenderte y arrepiéntete. Deja de justificarte y arrepiéntete. Deja de buscar culpables y arrepiéntete. Cambia de vida, porque todo cambio comienza con arrepentimiento. ¿Cómo se sale de la tibieza? Número 1, arrepentimiento. No se puede salir de la tibieza si no hay arrepentimiento. Número 2, entrar en el punto de vista de Dios, ver las cosas como Él las ve. Renunciar a nuestros prejuicios, a nuestros esquemas, a nuestra forma de pensar, a nuestra barata sabiduría y abrazar la sabiduría que viene de lo alto. Arrepentirse, ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Y número 3, con esto termino, ve tocando, Willy, haz el favor. Escuchar la llamada. Hay una llamada que ha quedado por ahí secreta que no hemos leído, que es la que realmente te termina de sacar para siempre de la tibieza. Primero el Señor manda el aviso. Te aviso por boca del ángel de la iglesia que eres tibio, que no eres frío ni caliente, que estás desnudo, desventurado, ciego, que no puedes seguir así, que te terminaré vomitando de mi boca. Así que primero arrepiéntete. Vale, Señor, ya me he arrepentido. ¿Y ahora qué hago? Comienzo a ver las cosas como yo las veo. Y por último, ¿qué hago para cambiar esta naturaleza tan mala que tengo? ¿Qué hago para cambiar estas tendencias tan carnales? ¿Qué hago para salir de la tibieza y vivir de una forma diferente, para nunca volver a ser el mismo? Pues aquí va. Cuando has soltado tantos palos, cuando has reprendido con tanta dureza, cuando has desvelado la realidad de la Odisea y la ha confrontado como nadie la puede hacer, después de tanto tratamiento de verdad confrontativa y golpeante, dice, tengo una cosa más que decir. Sí, Señor, ¿y qué vas a decir ahora? Que yo estoy a la puerta y llamo. Que estoy a la puerta y llamo. ¿A qué puerta, Señor? A la puerta del tibio. A la puerta del tibio. A la puerta del tibio que no me toma en serio, que vive a su manera, que vive de cualquier manera. ¿Sabes algo? A pesar de todo lo que te he dicho, que eres pobre, que eres desventurado, que no tienes utilidad para mí y que te terminaré vomitando de mi boca, también tienes que oír otra cosa. Tienes que oír los golpes de la puerta, donde yo te estoy llamando y te estoy diciendo, todavía estás a tiempo, todavía puedes cambiar de forma de vida, todavía puedes cambiar de actitud. Así que yo sigo llamando, sigo llamando. Señor, ¿cómo sigues llamando? Una iglesia que te ha dejado en la puerta, una iglesia que ha quitado sus ojos de ti, una iglesia que no te considera, que se ha quedado con un ritual, pero sin ti. Y Él dice, sí, mientras siga habiendo tiempo, yo voy a seguir llamando, voy a seguir llamando. Y si alguno oye mi voz, y si alguno abre la puerta, ¿qué vas a hacer? Dice, entraré a Él. ¿Para qué? Para decirle, eres un tibio, nunca cambias. No, dice, entraré a Él y cenaré con Él, y Él conmigo. Está diciendo, yo quiero borrar el pasado para siempre, quiero arrancar la tibieza de tu corazón. ¿Cómo? Con una cena de amor con el Maestro, a puerta cerrada con Dios. Ahí es donde las bacterias de la tibieza se destruyen y caen bajo el poder de la mirada de Jesús. Él llama y te dice, estoy llamando, me abres, porque como me abras, ya nunca más serás un tibio, serás un apasionado por aquel que murió por ti. Y un mensaje de tanta confrontación, ¿cómo termina? Con una invitación a la relación. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, oh Dios, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré. ¿Puedes oír dentro de tu corazón los golpes a la puerta de Jesús, que te llama? Y mientras tú y yo le buscamos en la iglesia, Él nos está buscando en el cuarto. Yo estoy a la puerta y llamo.
Dice Dios, estoy cansado de una relación fría, profesional. Quiero que mi pueblo me abra. Y vamos a cenar juntos. Y yo pregunto, ¿cuántos están de acuerdo conmigo en que no hay nada en este universo como una cena con Jesús? Cenar con Él. Escucha, no prepares la casa, no te vuelvas loco adornando, trayendo una cena. No, tú ábrele, que la cena la trae Él. Abre. Y la cena la trae Él. Toma, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Vamos a cenar juntos. Hablemos. Pasemos tiempo. Y cuando empieces a experimentar el cristianismo en esencia, que no gira alrededor de una creencia ni de un sistema, sino de una persona, de Él, es imposible volver a ser tibio. Y termina diciendo: y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hay dos destinos posibles: ser vomitado de su boca o sentarte con Él en su trono. La diferencia está en qué decisión vas a tomar ahora, qué camino vas a tomar. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Solamente los que crean de corazón que Dios habló en esta tarde, le pido que levante sus manos al cielo un minuto. Y si crees que Dios te habló, ¿puedes hablar tú con Él ahora? ¿Cuántos le abren la puerta al amado? A decirle: Señor, abro la puerta, no llames más, que te abro ya, quiero cenar contigo, quiero buscarte, quiero adorarte, quiero sensibilizarme a ti, quiero volver a quebrantarme en tu presencia. Adórale, 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 adórale. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. La verdad es que nos ha hablado Dios de una manera poderosa hoy. Saben, estaba yo pensando ahí sentado y decía una frase que decía Lola Flores, que en paz descanse: pena, penita, pena. Porque cuando salgamos a la calle vamos a decir: qué bien predica Emilio, qué bonito lo que ha dicho. ¿Qué alentamos con eso? Es como el que va al médico y le dicen: mira, lo que tienes con esta pastilla se te quita. Y dices: ay, qué bonita, ay, qué bonita es. Pero no te la tomas. Es muy bonita, pero no te la tomas. Vamos a tomarnos la pastilla. Vamos a aplicar la palabra de Dios, que no es para el vecino, que es para ti y es para mí. Que Dios bendiga a este ungido, que cada día está más ungido. Gloria a Dios. La verdad que hemos disfrutado. Que Dios bendiga a nuestro hermano Antonio también, hoy, que ha sido un hombre muy prudente. Amén. Pero que pronto lo tenemos por aquí. Ya te llamo yo, Antonico. Quiero que estés aquí con nosotros, que Dios nos va a bendecir mucho contigo. Nuestro hermano Raúl, que ha cantado una bendición grande, nos ha bendecido mucho. Están los discos allá atrás, ¿no? ¿A cómo son? A uno 3 euros y 2 5 euros. Pues si quieres regalarlo, coge los dos y regalas el otro. Gloria al Señor. Amén. Bueno, el martes también tenemos al hermano Pichi de Barcelona con nosotros. Amén. Así que esta semana vamos a estar disfrutando de Dios.
Amén. ¿Qué les parece si ha venido Emilio con su compañera? No le vamos a mandar para casa sin cenar. Entonces, que la lleve ahí a las gallinejas y la dé un bocadillo. Amén. Así que con una alabanza poderosa vamos a pasar esta ofrenda, por favor. Amén. Vamos a pasar esta ofrenda para bendecir a este siervo de Dios. Amén. Aleluya. Si quieres bendecir a Dios, bendice a su siervo. No se mueva nadie, que ya hemos terminado, ¿eh? Ya hemos terminado. Venga, el gol. Aleluya.